Buenos días, hermanos. Buenos días, el Señor nos bendiga a todos. Familia, tengamos un precioso domingo de adoración, hermanos, de esta oportunidad tan hermosa que tenemos de acercarnos una vez más al trono de la gracia de Dios por medio de la meditación en su palabra santa. Y damos gracias a Dios porque nos permite, hermanos, nos permite una vez más acercarnos en familia. Yo sé que todos tenemos la oportunidad ahí en casa de escudriñar la palabra de Dios y cada día ser alimentados y esforzados por medio de su palabra a seguir adelante. Pero ahora lo hacemos en familia, en comunión, a la distancia, hermanos, todavía a la distancia, pero en comunión los unos con los otros. Recientemente la Secretaría de Salud o la Secretaría correspondiente en el estado ha dado su permiso para que las iglesias reiniciemos labores presenciales. De hecho, se acaba de dar el permiso para este sábado, lo que significa que hoy domingo ya deberíamos o ya podríamos estar reuniéndonos con el 25% del aforo en la congregación, pero vamos a ser pertinentes, hermanos, vamos a esperar un tiempo más. No les digo cuánto, hermanos, pero vamos a estar pendientes a los cambios y si vemos que es seguro volver a los cultos presenciales, pues ya se los avisaría, hermanos, ya se los estaríamos avisando oportunamente. Mientras vamos a seguir, aunque como les vuelvo a decir, no nos sorprenda que de repente empecemos a ver que algunas iglesias ya se están reuniendo de manera presencial. Nosotros vamos a esperar, porque ya el gobierno ha dado su anuencia. El asunto es que vemos que siguen los contagios fuertemente, hermanos, altamente todavía, y vamos a tener la prudencia y el cuidado de resguardarnos todavía. Mientras tanto, vamos a seguir adelante de manera presencial, hermanos, de manera presencial. Hoy yo quiero compartir, hermanos, parte de un relato bíblico que está ahí en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Y les soy honesto que en esta semana he estado leyendo en esa parte de la escritura. Ahí estoy, por ahí, más o menos por ahí voy en mi lectura. Y siempre que lee uno la palabra de Dios, de repente el Señor nos hace detenernos en algún o nos hace tomar algún énfasis en alguna parte, y yo creo que es el Espíritu Santo de Dios que nos está enseñando pasajes muy conocidos, pero el Señor nos habla, pues por eso leemos la palabra, ¿verdad? Por eso leemos la palabra de Dios en casa. Y, y yo quiero hoy compartir parte de eso, y yo pensando en esto, estaba recordándome al ilustrar esto de la manera que quiero ilustrarlo antes de iniciar y después hacer una oración. Hay una película, no sé si a algunos les ha tocado verla, ya es muy antigua, muy viejita, es una película de guerra. Y en la película se llama El puente sobre el río Kwai, Kwai. Algunos lo pronuncian Kuwait o Kawai. Y es un relato, es una película que se hizo a partir de un libro. Hay un libro que se llama Milagro en el río Kwai y lo escribe cierta persona, no cierto escritor. Y lo que relata está muy interesante, hermano, está muy interesante lo que relata. Pues, ya la película tiene sus cambios un poquito diferente como es el libro, pero este hombre hace un relato de cierto acontecimiento y se centra en la Segunda Guerra Mundial. Y el relato está que cuando los japoneses capturaban a los militares escoceses, los pusieron a trabajar de manera forzosa en la construcción de vías férreas, en los rieles de ferrocarril, a través de una selva. Y el comportamiento que había de
los captores de los japoneses hacia sus víctimas, podemos decirle, o presos políticos, presos de guerra, más bien presos de guerra, hacia los escoceses, había degenerado mucho en muy maltrato. Y cierta tarde sucedió algo al hacer el recuento de las herramientas. En la cuenta faltaba una pala. Y un japonés muy enfurecido les intima y les grita fuertemente diciéndoles que esa pala tiene que aparecer, y si no aparece algo va a suceder alguna desgracia. Cuando vio que nadie se movía y nadie reaccionaba y nadie decía nada, entonces sacó su pistola este japonés y empezó a amenazarles que los iba a matar a todos si no salía esa pala. Y pues tiempos de guerra, tiempos de violencia, había mucha violencia ahí, todos creyeron que estaba hablando en serio. Y poquito antes de que empezara a cometer esta desgracia, este hombre, un oficial escocés, dio un paso hacia adelante y, pues, para culparse a sí mismo, ¿no? Y este oficial japonés guardó su pistola y entonces tomó una pala y empezó a golpear a este prisionero de guerra, este escocés. Lo golpeó hasta que lo mató de golpes con una pala. Los sobrevivientes o los amigos, los demás presos militares connacionales de los otros escoceses, pues tomaron el cuerpo de este oficial muerto y se dieron a la tarea de contar las herramientas, y resultó en la cuenta que nunca se había perdido ninguna pala, simplemente contaron mal desde el principio. Faltaba una pala, pero en la cuenta solamente, porque físicamente se habían equivocado, pues. Y esto fue lo que produjo la muerte de este oficial. El asunto se dio a conocer en todo este campamento de presos militares, que un hombre inocente había muerto, pero que había estado dispuesto a dar un paso hacia el frente para que nadie más muriera. Sucedió algo muy interesante en este campamento, que lo que la muerte de este hombre produjo fue un mejor trato entre todos los militares, tanto los presos como los captores. Es decir, tanto escoceses como japoneses se empezaron a tratar con más humanidad, como si fueran hermanos, con profundo respeto. Cuando la guerra estaba terminando y cuando los aliados finalmente tomaron este campamento en medio de la selva de japoneses o presos con sus presos de guerra, llegaron los aliados y tomaron el campamento. La guerra estaba terminando. Lo primero que hicieron todos los soldados que eran soldados presos, como lo relata el libro y también lo relata la película, si usted ve la película, esqueletos vivientes por la falta de alimentación, por la muy mala alimentación que había. Se formaron todos estos militares flacos, esqueletos vivientes, vuelvo a decir, se formaron en fila enfrente de sus captores, frente a los japoneses, y en vez de atacarlos, insistieron, pues tan fuerte como pudieron, dijeron: no más odio, no más matanza. Lo que ahora necesitamos es el perdón, dijeron estos militares. Es sumamente impresionante lo que arrojó ese incidente, lo que produjo, incluso lo que todavía siguió sucediendo hasta el término de esta guerra. Y yo quiero abordar un poquito acerca del tema, porque realmente eso es un poco. Y voy a orar para que el Señor bendiga hoy. Hoy, hermanos, estoy transmitiendo desde mi oficina. El Señor les bendiga. Miren, aquí estoy desde mi oficina. No les había dicho. Vamos a orar para que el Señor bendiga esta su palabra. Señor bendito, damos gracias a tu santo nombre por la oportunidad que tenemos, Señor, de acercarnos al trono de tu gracia por medio del estudio bíblico.
por medio de la meditación en tu palabra santa. Haz, Señor, que tu palabra escrita, que la palabra, Señor, histórica, Señor, a través de las letras cobre vida en nuestras vidas y vivifique nuestros corazones y nos redireccione constantemente hacia ti. Te adoramos, Señor. El deseo de nuestro corazón es acercarnos hacia ti, Señor, y tener un encuentro contigo. Oh Jehová, Dios de los ejércitos celestiales. En tu nombre oramos, Jesucristo bendito. Amén y amén. Estoy meditando, les decía yo, en esa historia que nos cuenta la palabra de Dios en el libro del Génesis, la historia del hijo de Abraham llamado Isaac. Dice la historia bíblica que desde que estaban en el vientre de su madre, estos hijos de Isaac, el nombre de ella era Rebeca, la esposa de Isaac. Dice que desde que estaban en el vientre de su madre, dice la Biblia que batallaban en el cuerpo, peleaban, eran mellizos, cuando nacieron eran mellizos y resulta que cuando nació, pues el que nace el primero, sean unos cuantos segundos, es el mayor, y el primero que nació, pues fue Esaú, y el que venía de él, dice la escritura que venía tomado del talón de él o del calcañar, venía su hijo Jacob. Así recibieron sus nombres. Y nos cuenta el relato bíblico que el padre de ellos tuvo, cada uno, es una de esas controversias que la Biblia nos enseña, que nos está queriendo enseñar algo, nos está queriendo enseñar algo a nosotros como padres, y que dice que Rebeca tenía cierta predilección por su hijo Jacob, pero Isaac tenía cierta predilección por su hijo Esaú, el cual era el mayor. Y él dice que él lo amaba mucho porque le daba de lo que él cazaba y le preparaba unos guisos que a él le gustaba mucho. Y bueno, eso nos cuenta el relato bíblico. Y nos dice que en cierto tiempo, cuando ya Isaac estaba por morir, no nos dice que ya de inmediato está por morir, pero dice la escritura que él ya se sentía anciano, lo que debemos de entender, porque no murió inmediatamente, nos cuenta la Biblia que muera. Dice la escritura que decidió darle su bendición antes de morir, porque ya su vista ya estaba desgastada, él sentía que su partida estaba próxima y llamó a su hijo mayor para bendecirlo. Le dijo: primero ve y tráeme una caza de eso que tú sabes cazar, y dame un guiso que dice que me gusta. Y se fue él a cazar, pero la madre Rebeca escuchó lo que Isaac le había dicho y fue y le dijo a su otro hijo, Jacob, le digo: acabo de escuchar a tu padre que va a bendecir, darle la bendición a tu hermano. Mira, vamos a hacer algo. Tú ve y tráeme un animal y voy a prepararle ese guisado que tanto le guste, se lo vas a llevar y tú vas a recibir la bendición. Y bueno, el relato bíblico nos enseña que hicieron todos los preparativos para que Isaac no notara que no era su hijo mayor, y la Biblia nos cuenta ahí que hubo cierto incidente antes de esto, en el cual nos muestra que el hijo mayor en algún momento despreció su primogenitura, es decir, el ser el mayor. Por los usos y costumbres de estas tribus en el tiempo antiguo, la bendición siempre era para el hijo mayor, que constaba de muchas cosas, no solamente de la bendición oral del padre, pero también de las dotes. Y bueno, se hizo todo esto, engañaron al padre, lograron engañarlo, y la bendición fue para el hijo menor, Jacob. Cuando llegó Esaú de haber ido a cazar, entonces preparó la comida y se la trajo a su padre, entonces se enteró lo que había sucedido. Y vean lo que le dice él a su padre: vino tu hermano, le dice Isaac,
el padre de ellos: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob. La palabra Jacob dicen que tiene un sonido parecido como a engañador. Por eso dice bien, es como si dijera: bien llamaron su nombre engañador. En la Biblia dice: bien llamaron su nombre Jacob. Pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Y bueno, el Señor, la palabra nos dice que Abraham le dice que ya lo había bendecido, y pronunció otras palabras también para Esaú. Y obviamente esto desató una gran pelea que empezó. Esto es la cuna, hermanos. Este es el inicio de una persecución de entre hermanos. Obviamente Saúl no se quedó tranquilo. Dice el relato bíblico que él se consolaba, que la madre de ellos, Rebeca, escuchó que él se consolaba diciendo que apenas muriera su padre, le iba a quitar la vida a su hermano. Es decir, nomás que se muera mi papá, voy a cobrar venganza contra mi hermano. Obviamente se enteran, tanto Rebeca como Isaac aconsejan a su hijo que se vaya, que parta de ese lugar, porque pues puede ocurrir una desgracia entre hermanos. Y en el capítulo 28, yo empecé a leer, hermanos, del capítulo 27, los versículos que le leí hace rato, capítulo 27, versículo 35. Ahora voy a leer unos versículos del capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y lo mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. ¿Y qué es lo que está haciendo? Lo está enviando fuera, hermanos. Lo está enviando lejos porque hay una amenaza que pesa, una amenaza de muerte contra su hermano, y ellos, bueno, pues no querían que esto sucediera, lo envían lejos. ¿Y qué es lo que sucede? Hay algo muy interesante, que cuando llega a este lugar, a Padán Aram, que es donde lo envía su padre Isaac, efectivamente, llega a donde lo mandó con sus familiares, y se encuentra con este hombre llamado Labán, pariente de su madre Rebeca. Allí él es contratado para que cuide del rebaño, de los rebaños de este hombre Labán. Y en algún momento le dice que le declare su pago. Dijo: no te voy a tener aquí sin nada. Le dijo: dime, declárame qué es lo que quieres. Y ya él había visto, como dijeron ahorita los chavalos, había puesto su ojo en una de las hijas de este hombre llamado Labán, que se llamaba, la mayor era Lea, pero había fijado su nombre en la menor. El asunto es que él pide de pago que le dé a su hija. Ahorita le voy a decir, se me fue de este momento, se me fue el nombre de Raquel. Se llama Raquel, la hija, era la hija menor. Y él había puesto su mirada en esta joven, debemos de creer que era una joven, y le dijo: bueno, mira, te voy a servir por 7 años y por tu hija Raquel. Y dijo Labán: está bien. Pasados los 7 años, este hombre le pidió a Labán que le entregara aquello por lo que había trabajado 7 años. Hicieron una gran fiesta, pero este hombre, Labán, tramposamente le entregó a su hija mayor llamada Lea. Es el relato bíblico que
que por la mañana él se dio cuenta que le había entregado a la hija mayor y discutió con el padre y entre tretas y cosas le dijo, bueno, es que entre las costumbres es, no te puedo dar, no se puede casar primero la hija menor antes que la mayor, nuestra costumbre es primero la mayor, pero mira, dice, no importa, dice, también te voy a entregar a mi hija Raquel, pero trabájame otros 7 años, y él estuvo dispuesto a trabajar. Esta es una historia, hermanos, bien interesante que retrata, diríamos, un idilio, un enamoramiento, de un amor persistente de un hombre hacia una mujer. Y aunque ya le había entregado a esta mujer, él estuvo dispuesto a trabajar otros 7 años por ella, solo que esta vez le dijo, te la voy a entregar, pero me vas a trabajar otros 7 años. Al término de este tiempo, hermanos, él había trabajado 14 años por la mujer que él quería. Aunque le habían entregado a otra mujer, finalmente él trabajó 14 años por su mujer. Está muy interesante porque nuestro relato empieza donde él sale huyendo, hermanos. Él sale huyendo, ¿por qué? Porque hay odio en su hermano, él quiere matarlo, porque lo acusa de haber sido engañado. El Señor lo lleva a cierto lugar donde también le muestra lo que sucede con el engaño, o parte de lo que puede pasar en la mente de una persona cuando es engañado. Y yo creo muy firmemente que el Señor trató con él en aquel lugar. ¿Qué pudiéramos pensar para que él se pudiera colocar en la posición de su hermano, que la Escritura nos enseña y nos dice claramente que hubo ciertamente un engaño, pero también vemos que en algún momento su hermano mayor rechazó o le tuvo poco interés a la primogenitura, al derecho de ser el hijo mayor. Pero esa es otra historia que quizá en alguna ocasión tomaremos. Pero lo que yo quiero resaltar es que finalmente la forma en que Jacob tomó la bendición por encima de su hermano mayor fue con tretas, con engaños. Y el Señor lo llevó a aquel lugar para ponerle la condición que él sufriera también por engaño, porque su suegro también lo engañó. Y luego todavía viene, le cambia el salario varias veces porque él está dispuesto a irse, pero le dice, mira, quédate y ahora te voy a pagar con animales. Y bueno, el Señor bendice grandemente a este hombre llamado Jacob, a través de las manadas que tenía su suegro Labán. Y bueno, él termina teniendo muchas riquezas, hermanos, manadas y manadas de animales, ahorita vamos a ver, y decide él irse, se va sorpresivamente. Hay otra parte de la historia donde él no le avisa a su suegro lo alcanza, y bueno, ya le explica que él tenía que irse y tenía miedo de que él no lo dejara partir, y se llevó a sus hijas. Hacen pacto ahí en el lugar donde están, en ese desierto, que ninguno de los dos buscará el mal del otro, ni Labán, el suegro, ni Jacob buscará hacerle daño ni uno de los dos. Se hacen un pacto y dice que levantan un majano, es como un montón de piedras ahí, y se va Labán. A partir de ahí, hermanos, Jacob envía a un grupo de personas para que vayan a aquel lugar donde está su hermano, porque él está regresando, hermanos. Él está regresando a la tierra de sus padres. Él ya no quiere estar allá con su suegro Labán, porque ya las cosas no estaban bien, porque ya aquello estaba degenerando en un maltrato. Y él decidió irse a su tierra, pero él sabía que tenía que pasar por en algún momento y encontrarse con su hermano. Aquel que lo buscó y que hizo promesa como una especie de juramento que lo iba a matar. Y él mandó mensajeros a ver cómo estaba su hermano, y regresan, y le dice, bueno, tu hermano está bien, dice, y de hecho ahí viene, y no viene solo, viene con 400 hombres. Cualquiera de nosotros podemos saber, bueno, no necesitas un séquito de 400 hombres para ir a saludar a tu hermano y darle un abrazo y un beso. Era algo más. Y bueno, este hombre llamado Jacob, que en esa noche antes de decidir esto que ahorita voy a contar, tuvo un encuentro con un varón de Dios y le cambió el nombre y le dijo, mira,
ya no será más llamado tu nombre Jacob, que sea engañador, ahora será llamado Israel. Porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido, le dijo este varón de Dios que peleó con él. Lo bendijo. Y este hombre, cuando está regresando, dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para que pues viene mi hermano? Y lo más probable es que viene enfurecido, va a recordar todo aquello que sucedió. Y dice la Escritura que él se fue y dijo que tomaría algunos presentes para dárselos a su hermano. Aquí ahorita lo encuentro, hermano, lo tengo marcado. Dice que durmió aquella noche, estoy en el capítulo 32 ahora, y tomó de lo que le vino a la mano, es como diciendo, voy a buscar algo, a ver qué encuentro. Fíjate bien lo que buscó y lo que le vino a la mano, un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 camellos, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. No era cualquier cosa, hermano. Entonces lo podemos pensar, ¿cuánto tenía este hombre? Pero ahora quiero que en su mente, todo eso, hermanos, lo que haya tenido, lo logró con 20 años de trabajo, ciertamente con mucho sufrimiento. Hay una parte donde dice que incluso sufrió noches frías, cuando el sueño lo abandonaba, dice, se tenía que cubrir durante las noches, aguantar el frío, y durante los días el fuerte calor. O sea, nos está diciendo que él sufrió por todo esto. Voy a llegar a un punto con esto, quiero que sepa que voy a llegar a un punto con esto. Todo esto le entregó, hermano. Dice que lo que le vino a la mano, buscó algo, un presente. ¿Sabe qué era lo que quería hacer? Era apaciguar el enojo, el coraje que su hermano tenía de él, que le quería dar muerte, tal cual, hermanos. Y él tomó estos presentes y dice que los mandó a sus sirvientes, dividió su campamento en dos y mandó a sus sirvientes, que cada uno que llevaba diferente grupo de animales o manada de animales, que fueran caminando, y le dijo, y si viene mi señor Esaú, mi hermano, díganle, este es un presente para ti. Y al siguiente, y pongan distancia en el otro contingente, y el otro grupo que lleva el otro grupo de animales, dígale lo mismo, eso es para ti, es un presente de tu hermano. Y así los separó, el primero, el tercero, el cuarto, y todos los grupos de animales, de tal manera que cuando se vino acercando su hermano Esaú, la ira que tenía contra su hermano, al ver cada grupo, se fue apaciguando aquella ira. Interesante, ¿no? La inteligencia de este varón fue apaciguando la ira que tenía, el deseo de quitarle la vida. Dice la Escritura que él esperó un día y al día siguiente tomó a sus hijas y a sus hijos y a sus esposas, y entonces empezó a caminar. Y todavía más lo que hizo, él hizo que sus esposas y sus hijos fueran enfrente avanzando, y él iba a ir atrás. Cualquiera de nosotros pudiéramos decir, bueno, qué acto tan cobarde de este hombre, ¿no? Qué acto tan cobarde de este hombre de mandar por enfrente a sus hijos y a sus esposas, y sabe que su hermano viene bien iracundo, con deseos de matarle. ¿Por qué los manda? Pero este hombre era inteligente. Él sabía que así como aquellos animales iban a ir apaciguando la ira de su hermano, él, al ver la descendencia de su hermano, al ver sus sobrinos, al ver a las mujeres de su hermano, esto tenía que llevar a cabo, lograr algo. Finalmente, hermanos, dice la Escritura, en el capítulo 33, dice que alzando Jacob sus ojos miró, y venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió lo que él decía, él, los niños entre Lea y Raquel y las siervas, y puso las siervas y sus niños delante, y luego pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Hizo reverencias.
Pero Esaú corrió a su hermano y le abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Se me enchinó el cuero. Lo que Jacob esperaba de su hermano mayor, su hermano Esaú, era lo peor. Antes de salir él de la tierra de sus padres, lo último que sabía es que su hermano había jurado que le iba a quitar la vida, por lo que él decía que le había quitado la primogenitura. Pero lo que sucedió, hermanos, lo que sucedió fue perdón entre los dos, reconciliación. Dice que se abrazaron, se echaron el cuello el uno al otro, se abrazaron y lloraron. Y la escritura cuando nos dice lloraron es que hubo un gran sentimiento, hermanos, ahí. No era cualquier cosa. ¿Sabe, hermanos? Hay más de una cosa que yo quiero que tomemos en cuenta en este relato bíblico. Hay muchas cosas que pudiéramos ver, pero yo quiero solamente mencionar unas. Era necesario el perdón, hermanos. Y la mayoría de las veces hemos escuchado que el perdón debe de ser gratuito y así es. No podemos cobrar el perdón, pero aquella persona que verdaderamente busca el perdón muchas de las veces está dispuesta a hacer más allá de simplemente pedir perdón. Él estuvo dispuesto a darle de lo que él tenía, en este caso eran sus riquezas, sus animales, sus posesiones, de entregarle cosas no pocas, porque lo que él deseaba, nosotros podemos pensar, bueno, ¿por qué le dio tanto? Porque eso representa cuánto él añoraba, cuánto él deseaba el perdón de su hermano y no estaba dispuesto a llegar con las manos vacías, verdaderamente, con intención. Él buscaba el perdón de sus hermanos y aunque él tenía mucho, nosotros podemos pensar que Jacob debió, si le entregó todas esas cantidades que hace rato le mencioné, hermanos, de animales, él debió haber tenido mucho, mucho más, pero eso representa el trabajo de toda una vida, hermanos, de 20 años, pero él estuvo dispuesto a despojarse de ello porque él buscaba con verdadera devoción el perdón de su hermano. Verdaderamente, él quería el perdón de su hermano y lo demuestra, la Biblia nos demuestra de esta manera que él verdaderamente buscaba el perdón. Y muchas de las veces nosotros podemos estar diciendo y queriendo gritar a los cuatro vientos que buscamos el perdón de alguien a quien hemos ofendido, pero no se nota, no se ve que verdaderamente buscamos el perdón. Porque dice la escritura, porque todos ofendemos muchas veces. Y este hombre estuvo dispuesto a pagar un precio por el perdón. Vuelvo a decir, yo no diría que debemos de cobrar por el perdón, pero él, de su parte, estuvo dispuesto a hacer más allá de lo que la mayoría de las personas está dispuesto a hacer. Él estuvo dispuesto a pagar un precio por el perdón, para obtener el perdón de su hermano. El otro punto que yo quiero resaltar es, se imaginan, hermanos, en la Biblia tenemos historias, más de una, donde el odio entre las razas, entre tribus, prevaleció hasta por cientos de años. Un ejemplo de ellos es los samaritanos, y hay otro ejemplo por ahí de ciertas tribus que terminaron enemistadas. Son unas tribus, los amonitas, que estaban por ahí cerca también y tenían pleito casado con el pueblo de Israel, que duraron por generaciones, hermanos, los odios, las rencillas. Y este hombre no solamente, yo quiero pensar, hermanos, que no solamente visualizó a corta vista su perdón hacia él y hacia su gente, pero también él fincó las bases para que de ahí en adelante el perdón y el amor prevaleciera entre estas tribus. Hermanos, hay tantas familias dañadas hoy día porque alguien en algún momento
de no sé hace cuántas generaciones o no hace cuántos años, alguien ofendió a mi tío, a mi hermano, a mi papá, a mi abuelito, a mi tatarabuelo y se quedó un odio por generaciones, vamos a decirlo algo un poco menos exagerado, por décadas. Por 10, 15 años, 20 años quedó un odio y podemos ver que muchas de las veces aquellos que han sido ofendidos y los ofensores, los que cometen el error de ofender, muchas veces neciamente actúan en vez de buscar el perdón entre sus familias, fomentan el odio recordando, diciendo, mira, yo recuerdo cuando tu tío fulano, o cuando tu hermano, o cuando tu primo, o cuando tu abuelo nos hizo esto o aquello. ¿Sabe? Esto que vemos en la palabra de Dios podría haber quedado por generaciones si Jacob no se hubiera dado a la tarea de buscar, pero verdaderamente con intención, el perdón de su hermano. Todo fue arreglado en aquella ocasión. Y yo quiero preguntar, hermanos, ¿qué era lo que necesitaban ellos dos, Esaú y Jacob? ¿Qué era lo que se requería? Usted tiene la palabra ahí. Perdón. Perdón. Necesitaban perdonarse el uno al otro. No lo digo ligeramente, hermanos, no lo digo ligeramente porque sé que hay muchas familias divididas en veces, hay personas que han cometido errores y han ofendido, pero es espantoso vivir una vida, hermanos, de enojo, de odio, de ira, por la falta de perdón. Y yo en esta semana estuve meditando mucho en este pasaje de la palabra de Dios, en este relato bíblico. Necesitamos perdonar, hermanos. Necesitamos fomentar, buscar verdaderamente el perdón, pedir perdón y dar el perdón. Necesitamos el perdón. Miren, hermanos, termina con multitud de rencillas, de odios. Todo se acaba con el perdón. Muchas de las veces, lamentablemente las personas pueden estar cargando muchos odios hasta la muerte todavía. Es lamentable, no me ha tocado verlo en los funerales, no me ha tocado ver en un solo funeral cristiano, pero he visto funerales no cristianos de personas que se pelean en los funerales, se insultan, se gritan por viejas rencillas que duraron generaciones. Lo que yo más bien he visto en los funerales cristianos es todo lo contrario. El abrazo, el amor, el perdón. Eso es lo que debe de existir entre los hijos de Dios. Yo le invito, familia, yo nos invito a todos, busquemos el perdón. Usted sabe a quién ofendió. Sí, es difícil, hermanos, y acabamos de ver, hay que pagar un precio. Aunque el perdón no se cobra, sí tiene un precio, hay que pagar un precio. Hay que vencer el temor, la vergüenza, lo que usted guste y mande, el enojo, de decir, ¿sabes qué? Te perdono. ¿Sabes qué? Te pido perdón por lo que hice. Sin buscar excusas. Es que lo hice por eso. Pida perdón. Acabe, hermano, hermana, acabe con una generación, acabe con años de rencor que pueden transmitirse a las nuevas generaciones. El Señor nos bendiga, hermanos. El Señor nos guarde a todos. El Señor nos llene de su paz y el Señor nos encamine y nos guíe sabiamente para hacer aquello que yo sé que ya está moviendo Él en cada corazón. Bendiciones, hermanos. El Señor nos guarde. Hoy me extendí un poco más, hermano. Sí, hermano, si usted se sintió que tardé más, hermano, siento en mi corazón hablar de esto, que debe de haber perdón, hermanos. Busquemos el perdón.
que el Señor, que Dios Espíritu Santo ahorita en este momento trabaje. Yo sé que ya está trabajando en su corazón. A lo mejor no precisamente en usted, a lo mejor usted puede ayudar a alguien que conoce que necesita abordar el tema del perdón. Pues que el Señor le guíe a usted, o si usted está pasando por una situación, pídale al Señor que le ayude, que le guíe. No guarde rencor, hermano. No haga su vida pesada cargando con pesos que usted no tiene que cargar. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Familia, gracias a Dios por la lluvia, ¿verdad, hermanos? Gracias por este sábado que hemos tenido de lluvia, sabroso por la tarde, y por este domingo también. Gracias por este domingo precioso que nos regala el Señor. Gracias por el don precioso de la lluvia, el agua. Vamos a tener agua si el Señor nos lo permite durante el verano que sigue. Que el Señor nos envíe lluvias copiosas y que el Señor guarde a aquellos que estén en peligro durante el tiempo de lluvia. Señor bendito, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu palabra santa. Te damos gracias por la meditación del día de hoy y te pido, oh Dios, que tú trabajes en cada corazón, en cada mente, oh Dios, y que transformes las vidas, los corazones. Que, Señor, el perdón transforme vidas, que transforme generaciones, transforme a las personas, Señor. Ayúdanos a transmitir más bien el perdón, más que el rencor, el odio y el enojo. Por los méritos de Jesús te pido esto, Dios. Amén. Señor nos bendiga, hermanos. Bendiciones.